Ahí está. Pues bien, vamos a empezar con lo que es la Primera Guerra Mundial. No sé si pudieron escuchar las canciones que les sugerí. Por ahí les mandé un mensajito que, bueno, hasta películas les recomendé. ¿Pudieron ver el documental? Yo Ay, no te sí alcanzo. vi el documental. Tú sí Yo lo... lo voy a ver hoy al ratito. Bueno, ¿son de estómago ligero o de estómago fuerte? ¿Son susceptibles a espantarse? No, estómago fuerte. ¿O son como algunas amigas que tengo, que les gustan hasta el gore? Y son fans de las pelis de terror. Ahí más bien el que se espanta soy yo. Bueno, eso se los comento porque el documental tiene algunas escenas fuertes. Y son reales, ¿eh? No crean que son actuadas. Y también aquí puse algunas fotos que son muy intensas. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Va a ser un conflicto en el que se van a engarzar la mayor parte de los países europeos, más los Estados Unidos y Japón, en dos grandes bloques. Y por eso le puse a esta clase, todos quieren conquistar el mundo. ¿Sale? Las razones por las que se desenvuelve este conflicto van a producirse a partir de los avances técnicos de la Segunda Revolución Industrial y el imperialismo europeo de aquel siglo, me refiero al siglo XIX. Eso va a conllevar a que se formaran algunas tensiones, ¿sale? Recuerden el tema de ayer, el hecho de que Alemania se constituyera como una potencia muy poderosa y le arrebatara algunos territorios a Francia, eso hizo que Francia le tuviera una tirria. Y por lo tanto se acercara a Inglaterra. Inglaterra, al ver que Alemania estaba en ese estatus, pues empezó a hacer migas con los franceses. ¿Sale? Y eso solamente va a ser el principio. Anterior a la Primera Guerra Mundial, vamos a ver que se van a forjar dos sistemas de alianzas que ahorita vamos a analizar. Y bueno, la época en la que se empiezan a dar estos roces, en los que cada vez es más complicado el que se lleven estos países, va a ser conocido como la paz armada. Un momento en el que también todo el mundo preveía que tarde o temprano iba a estallar un conflicto continental. Entonces, se le llama paz armada porque empezaron a impulsar más la producción de armamento, ¿no? Era como para prevenir, pero ya estaban todo el mundo calientito, dispuesto a la campal. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí sobre cómo es que se da este conflicto? No, ninguna. Vientos. Ahora, hablando de la paz armada, pues se van a formar dos alianzas. La Entente Cordiale, que también va a ser conocida como la Triple Entente, y la Triple Alianza, que también va a ser conocida como los Imperios Centrales. Como les decía, el tiro va a darse entre Francia y Alemania por una parte. Eso va a llevar a que Francia y Gran Bretaña se hicieran amigas. Ahí vente, no le hagas caso. Alemania, al ver eso, va a reaccionar y se va a reconciliar con Austria-Hungría, que recordamos que también a mediados del siglo XIX tuvieron un conflicto, pero bueno, aquí ya se volvieron a hacer cuates. Austria-Hungría y Rusia van a tener un tiro por esta región, que es la península balcánica. Una región que es geoestratégica. Si tú dominas esto, vas a tener el control del comercio europeo y de paso tienes un pie adelante en lo que es el Medio Oriente. ¿Sale? Entonces, era una región vital. Esa región estaba ansiada por Rusia, que recordamos que tuvo una expansión colonial medio torpe hacia el oriente. Es un país que tecnológicamente está atrasado, ahorita vamos a hablar un poco más de Rusia, y que le urgía una salida a Occidente. Eso era algo que los alemanes no querían, y los austriacos, como se quedaron un poquito rezagados en esta carrera colonial,
veían en el Medio Oriente como la puerta de entrada para zonas que más adelante querían conquistar. ¿Sale? Entonces, por eso los rusos van a integrarse en 1904 al Entente Cordial. Italia originalmente pertenecía a los imperios centrales, a los cuales se integró el Imperio Otomano. Pero, chancananchan, resulta que ya comenzadas la guerra, Italia va a traicionar a los austriacos y aliarse con los franceses y los ingleses. Así de cañón estuvo la cosa. Y hasta el final de la guerra vamos a tener que los Estados Unidos y Japón también van a participar. Esto es algo muy sintético. La verdad es que en este enfrentamiento armado van a participar alrededor de 60 naciones. Así estuvimos de que también México participara. Luego les contaré de eso. ¿Sale? Así que las cosas ya estaban algo candentes, muy, muy ásperas. Y pues solamente faltaba algo para encender la yesca. ¿Alguien recuerda cuál va a ser el motivo por el cual inicia la Primera Guerra Mundial? Era para obtener más poder, ¿no? Territorios y recursos. Uh-huh. Pero ¿cuál va a ser, digamos, el motivo? ¿Qué es lo que va a hacer que estos cuates pasen de verse feo allá a aventarse a la campal? ¿Se acuerdan? Si vieron el documental, lo van a poder manejar. Porque por el asesinato del archiduque. Exactamente. Exactamente. Sí, definitivamente. Eso fue. Acuérdense que en este periodo de lo que es la paz armada, comenzaron a haber amenazas. Mira, ya se dieron cuenta que los austrohúngaros querían irse sobres los Balcanes. Entonces, cuando se enteraron los rusos, les dijeron, mira, si tú te metes en estos territorios, nosotros te vamos a declarar la guerra. Cuando los alemanes se enteraron de eso, le decían a los rusos, mira Rusia, no te metas con mis primos austriacos porque te voy a reventar y te estás metiendo con el gandaya más poderoso de la colonia, así es que ya tú sabrás. Cuando se enteran los franceses y los ingleses que están amenazando a su Amix, pues le van a decir a los alemanes, ¿sabes qué? Ojo, carnal, porque si tú tocas a los rusos, nosotros vamos a ir con todo. Y entonces cada uno de sus países aliados empezaron a intercambiar amenazas. Miren qué lindo. ¿Sale? Entonces, una persona que estuviera en sus cabales no armaría un desbarajuste que los llevara a enfrentarse a una guerra mundial. Ahora, recuerden que todo el mundo andaba bien, sí, vámonos al pleito, que la fregada. Porque estaban, pero intoxicados de nacionalismo. Veían que morir por la patria era algo muy bonito. Y eso en el documental se va a reflejar bastante bien. ¿Sale? Entonces, el emperador de Austria-Hungría le valió un sorbete la situación tan álgida en la que estaba. Y mocos de perico. Decidió invadir Austria-Hungría. Como eso generó una inestabilidad en la zona, el heredero al trono, un tal Francisco Fernando, Franz Ferdinand, de hecho el nombre del grupo de rock está inspirado en este personaje,
va a irse de gira, dizque para calmar la paz, pero resulta que un serbio nacionalista, un tanto radical, se le encuentra en Sarajevo y le dispara. Y era el único heredero al trono porque el emperador tenía 96 años. Y pues obviamente ya no había manera de concebir otro heredero. Entonces ya se imaginarán el grito que dio el emperador. ¡No! Acá tipo Luke Skywalker cuando le dice Darth Vader que fue su papá. Y entonces ordena invadir a Serbia. Cuando eso sucede, los rusos van a refrendarlo. Y ahí ya tienen la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Entonces, sintetizando, las causas van a ser la rivalidad entre las fronteras, el control por los Balcanes, el avance tecnológico de la revolución industrial, la competencia por adquirir más colonias y, chan, 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 el nacionalismo. Recuerden que sin ideas la cosa no furula, ¿sale? Y para que se den una idea mejor de esto, voy a apelar a su pasado personal. ¿Quién de ustedes estuvo en secundaria pública? No, yo. ¿Ok? ¿Rubí? Sí, yo igual. Perfecto. Entonces, les habrá tocado lo que a mí. Igual y ubicas la secundaria en la que fui, Rubí. Yo soy egresado de la heroica Escuela Secundaria Técnica número 28, de las más famosas de Xochimilco. Ah, sí, 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 sí sé cuál. ¿Sale? Y como era típico, las secundarias técnicas tenían pique con las diurnas. Y en mis épocas, no sé si haya salido así en las suyas, uno podía pelearse con otro grupo, pero cuando venía otra secundaria, te olvidabas de las diferencias y salían todos en un frente común contra los invasores. No sé si eso ocurrió cuando ustedes estuvieron ahí en la seco. Cuéntenme de su experiencia. Yo digo que no solo en la secundaria, sino también en la prepa, ¿no? Fíjate que en la prepa yo no lo noté tanto, ¿eh? Yo fui a un COEM, un Ajá. colegio de bachilleres, y estaban muy peleados con el CETIS, el CEBETIS, no recuerdo. Y pues llegaron a invadir literalmente a nuestra escuela y llegaron a golpear y todo. Entonces aún hay eso. Órale. Yo lo vi en la prepa, pero con los porros. Que los porros de la prepa 1 contra los de la boca. Pero no eran en sí toda la comunidad estudiantil como si fue en la secundaria. En la secundaria sí me tocó no importa que que en algún momento te hayas peleado con un güey del B o las campales entre grupos, ¿no? El D contra el F, el A contra el C, ya ven que somos bien pacíficos. Si venía alguien de una secundaria diurna a quererse armar de jamón, alguien de tu secundaria, hacías barrio. Y salían todos y se armaban las campales que casi siempre en mis épocas eran en un callejón que estaba como a la vuelta de la secundaria o en su defecto en un jardín, en un lugar de aquí de Xochitl llamamos el crucero, porque efectivamente es un crucero de dos avenidas muy importantes. Y se dio sabroso, ¿eh? Y se daban sabroso. Yo no participaba, yo también era medio miedoso para los fregadazos. Y más bien era como corresponsal de guerra. Pero varios de mis amigos sí se metían. Y todo acababa hasta que llegaba la poli, que casi siempre era un policía gordito, que iba persiguiendo a los chamacos y los chamacos como cucarachas literal salían corriendo. Interesante experiencia. Se hagan de cuenta que esto ocurrió con la Primera Guerra Mundial. Uno jala al otro y bueno, aquí no se peleaban por una chica porque casi siempre lo que motivaba los conflictos intersecundarios será por una ley. Acá no, acá fueron los Balcanes. ¿Sale? Entonces se armó el cotorreo bien bonito. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. No, hasta ahorita no, gracias. De nada.
Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? La iniciativa de conflicto la van a tomar los imperios centrales. Esto porque es el bando que, aunque militarmente son más poderosos, tienen menos colonias y por ende menos recursos. Entonces, era algo que tenían que vencer rápidamente, ¿sale? Y pensaban que ellos tenían los mejores avances tecnológicos y eso les daba más confianza. A la estrategia que ocupa Alemania contra sus enemigos se le va a conocer como la guerra relámpago. Ojo, eso no es algo exclusivo de la Segunda Guerra Mundial. También aquí se aplicó y básicamente es la misma estrategia. Ya que Francia esperaba que hubiera un ataque a partir de esta parte de la frontera, haciendo que todas sus fuerzas fueran hacia acá, los alemanes van a dividir en dos. Van a mandar un ataque de simulación hacia ese lado para que se comieran el anzuelo los franceses, pero la fuerza principal va a atacar vía Holanda-Bélgica a Francia. Eso va a generar problemas para los franceses porque no se le esperaban, entonces los pillaron de sorpresa. Y además los pobres holandeses y belgas pues valieron eso porque tampoco no podían medirse con los alemanes. Los alemanes eran realmente muy fuertes. Entonces, bueno, eso va a hacer que aquí, primeramente, los alemanes tuvieran victorias, ¿sale? Tuvieran éxito. Mientras tanto, Italia, que todavía en este momento ataca a los franceses, los austriacos, voy a regresarme al mapa, los austriacos van a enfrentarse en la península balcánica contra los serbios, pero también contra los rusos, que por cierto van perdiendo. Y los alemanes le van rompiendo toda la Maizoro a los rusos en la frontera que comparten. Y Turquía va a apoyar a los austriacos junto con los búlgaros a intentar dominar la península de los Balcanes. Ahora, se conoce como guerras mundiales porque también van a haber frentes de guerra en las colonias, o sea que los negritos Cucurumbé van a pelearse contra los negritos que estaban dominados por los alemanes. O sea, las mismas rivalidades que había en Europa se van a reproducir en las colonias. Y además las colonias van a mandar materiales y recursos humanos a la guerra de Europa. ¿Sale? O sea que negritos, vietnamitas van a pelear a favor de Francia, indios van a pelear a favor de Inglaterra. Y eso, por ejemplo, también lo va a ver el documental. ¿Sale? Entonces, esta primera etapa del conflicto que les acabo de mencionar se llama Guerra de Movimientos y va a durar 2 años, de 1914 a 1916. ¿Sale? ¿Alguna duda, comentario? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que les haya llamado la atención, chicas? No, hasta ahorita no tengo duda. Muy bien. No, yo tampoco. Igual, ninguna duda. Bien. Entonces, dado a que las fuerzas van a estar muy equilibradas, la guerra va a comenzar a empantanarse y eso va a empezar a reducir el ánimo. Entre las batallas más importantes que tenemos en el frente occidental son las de las Ardenas, los límites de Alemania y Francia. Y en el caso del frente oriental, en el que contendían alemanes contra rusos, va a ser Tannenberg, en donde a los pobres rusos les van a dar, pero hasta por donde no. ¿Sale? Sin embargo, pues estas victorias, los franceses y los ingleses que van a acudir en ayuda
del país galo van a poder arrastrar a los alemanes hasta su propio territorio. Pero ahí los van a parar. Entonces, eso va a dar pie a una nueva etapa que en 1916 va a ser conocida como la Guerra de las Trincheras. ¿Sale? Pero mientras estaba el descontrol y la vorágine de violencia a tope, también en ese mismo año, 1914, va a ocurrir algo inaudito. En una trinchera en el que peleaban ingleses y alemanes, el 24 de diciembre van a hacer una paz por un día y van a jugar hasta fútbol soccer. Se van a sacar fotos, van a intercambiar regalos. Va a ser algo muy, muy, muy especial, muy conmovedor. Y eso hace ver que para muchos la guerra no era tanto por una cuestión de patria, sino más bien eran intereses de la burguesía y de la élite quienes se enfrascaron en este conflicto, pero que los de abajo, los obreros, los que engrosaban las filas de los ejércitos, pues no tenían vela en el entierro. Y un soldado alemán no era muy diferente de un soldado inglés. O sea, se generó una empatía que hizo que paulatinamente comenzara a haber una resistencia para seguir peleando. Además de que las condiciones de la guerra eran cada vez más terribles. Y la mortandad, pero se elevó a niveles inmesurables, sobre todo con la aplicación de nuevas técnicas, como lo que es los primeros carros de guerra, las alambradas, las metralletas, los aeroplanos. O sea, la guerra va a cambiar en la Primera Guerra Mundial. Se va a dejar de lado estas estrategias y esta forma de combatir que se arrastran desde Napoleón Bonaparte y se van a generar nuevas tácticas, nuevos movimientos que van a resultar terriblemente eficaces. Les voy a spoilear un dato que vamos a ver al final del conflicto. La mortandad de la Primera Guerra Mundial va a ser de 16 a 18 millones de personas, algo que jamás había visto. Y espérense porque la Segunda Guerra Mundial se pone más terrible, ¿sale? Entonces, pese a este evento de paz, se seguían dando con todo y paulatinamente el hecho de que se enfrentaran fuerzas equilibradas iba a llevar a una situación balanceada que hizo que los altos mandos de ambas facciones involucraran un cambio de estrategia. En vez de ir avanzando y haciendo batallas abiertas, van a fortificar y proteger con trincheras los territorios ganados. Entonces, más bien los ataques van a ser hacia terrenos más cercanos, pero esos ataques va a generar una guerra de desgaste que le va a costar la vida a millones de personas que van a ser sacrificadas en estériles ataques a las trincheras enemigas. Aquí es la etapa más sangrienta y más dura de la guerra. Estas fotos son reales. Vean, sobre que dormían prácticamente sobre cadáveres. Imagínense, aquí seamos sensibles a lo que vieron estas personas, imagínense de verdad qué incomodidad era vivir y morir ahí. De hecho, en el documental se decía que para ellos ya la muerte era algo normal, lo normalizaban, la muerte era normal. ¿Sí? Y había gente que cayó en la desesperación, que se disparaba, porque solamente por enfermedad o por una herida grave que te imposibilitaba combatir, hacían que te regresaran a casa. Entonces ahí los médicos lo que van a hacer es dictaminar si esas heridas eran por combate o fueron autoinfligidas. Y si eran autoinfligidas, mandaban a fusilar o a colgar a estos sujetos. Era algo realmente terrible. ¿Sale? Entonces,
fue un momento muy álgido de la guerra porque además se empantana. Dentro de los conflictos más brutales de esta etapa está la batalla de Verdún, en la frontera de Francia, que dejó 1 millón de muertos en una jornada de 3 días. Imagínense, 1 millón de personas muertas en 3 días. Vincennes, que lo supera 1.5, y esta canción que inspiró a Iron Maiden, Patient Dead, va a ser de 1.5 millones. O sea, estamos hablando que en 3 batallas murieron 1/3 de la totalidad de personas durante la Primera Guerra Mundial. Imagínense qué hecatombe, es algo brutal. En 3 batallas. Ya no hablamos de lo demás. ¿Sale? Y todo para nada, todo para nada. Todo este sufrimiento va a conllevar a que el ánimo de los combatientes y el ardor nacionalista pues estaba cayendo. Ya era más constante el que muchos hombres y mujeres intentaran huir. Como prueba de lo que les comento y para que vean que nos estamos abocando en seres humanos, les traigo aquí 2 escritos que referencian eso. La literatura también aquí nos va a ayudar muchísimo. Es la guerra en donde más se va a escribir. Pues claro, al estar encerrados. Dato cultural, se da durante una pandemia también. Se da durante la pandemia de la gripe española, que va todavía a incentivar más el número de muertos. Imagínense, los balazos y además la enfermedad. Me parece que la pandemia va a generar 22 millones de muertos en todo el mundo. Es algo brutal. Bien, ¿quién me quiere leer esto? Para que sientan el rigor de la historia. ¿Quién me quiere ayudar? Yo. A ver, venga. Bueno, a ver, ahí más o menos, ¿eh? Venga. Eh, Papá, aquí para que te evacúen hace falta reventar. Me gustaría que el gobierno estuviera en el frente durante 2 horas y viera lo que es esto. Me da igual si la carta pasa a la censura, no es más que la verdad. Perdóname, no quiero que nos hablen de campo, del honor, porque yo lo llamo carnicería. Porque esta guerra no es más que un juego de masacre para nosotros, en el que nos lleva como vacas o corderos al matadero. Tu hijo desesperado por volver con vida. ¿Cómo ven esa carta? Díganme qué piensan de ella. Yo digo que ellos escribían como si fuera la última vez que escribieran, ¿no? Sí. Porque realmente no sabían si sobrevivirían o no. Sí, no había nada establecido, ¿no? Ahora, también hablemos de esas otras víctimas, de las mujeres que fueron violadas, de los niños que fueron asesinados cada vez que las tropas ocupaban un lugar, de las represalias que hacían los ejércitos en el territorio enemigo en consideración a lo que hicieron. O sea, fue me lo hiciste, te la hago. Y desafortunadamente también hay quienes de alguna forma pagaban los platos rotos, eran los no combatientes, ancianos, mujeres, niños. Se las voy a pasar el día, estamos miércoles, viernes, no, mañana. Les voy a pasar una novela, que bueno, leanla cuando puedan, de una escritora rusa que se llama Svetlana Alexievich.
Ella tiene unas novelas que cuenta, que de hecho es novela, también es un libro de historia, es un texto muy interesante, porque juega en ambos rubros, porque además está bien documentada. O sea, es un trabajo muy bien hecho. Ella recupera la experiencia de las mujeres soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. Es un texto como de 600 páginas, pero está muy bueno, además de que sin caer en el morbo llega a ser muy crudo. Algo que, por ejemplo, se vincula mucho con la Primera Guerra Mundial. No sé a ustedes qué impresión les da esta pequeña carta, pero realmente ahí se nota toda la desilusión, la desesperación que era no poder regresar en casa. El miedo a morir también, que es algo muy, muy humano. Exacto. Y consideren además que en muchas ocasiones no tenían tiempo de darles una sepultura digna. Más enfático. Igual hay, Ajá. ay, perdón. No, sí, sí. Hay una película que vi que se llama Hasta el último hombre, no sé si la han visto. Sí. Pero está, bueno, me gusta mucho y es de la toma de Pearl Harbor, creo. Y pues entra ahí como mucho el sentimentalismo de la guerra y pues me gusta, como que me hace ver pues cómo era en ese aspecto o en esos días. Sí. Sí, reitero, más allá, digamos, de la parte seria, tenemos que recuperar, y creo yo que eso es lo que genera empatía, porque a veces vemos los hechos históricos como algo lejano, como si fueran ficción. Y nos olvidamos que quienes vivieron eso fueron seres humanos como nosotros, gente de carne y hueso. Y obviamente con un ojo crítico, con una perspectiva subjetiva, pero el eco que podemos recuperar de la literatura, de la música, del cine, de las fotografías, nos llevan a entender la historia desde una perspectiva más humana, más orgánica, no tan insípida como a veces nosotros solemos verla incluso en un documental, ¿no? Que como se habrán dado cuenta, la orientación del curso justo va hacia ese punto, ¿no? De recuperar lo humano, que al final es el verdadero objetivo de la historia, la humanidad en sí, las sociedades. Y esto no quiere decir que entendamos a esos individuos como personas mecánicas que no sentían, que no tenían miedo, que no sentían terror, lujuria, lo que ustedes comprendan, ¿no? Entonces, ahí les va en referencia a esto, porque ya estamos en el punto final de la guerra. Vean esto, les voy a buscar el poema completo, porque esto es solamente una parte. Quien escribió esto es un soldado inglés. Déjenme, recuerdo su nombre. Siempre se me olvida. Wilfred Owen. Ahí les va para darle un poco más de sentido trágico y humano a esto. Él escribe este poema 2 días antes de morir. Y 4 días posterior a las vísperas de su muerte, firman la paz. O sea, a 6 días de que escribió él este poema, se firmó el alto al fuego. Wilfred Owen, soldado inglés. Chéquense lo que nos dice en su última obra, su último escrito. Y echen a volar su imaginación. También la historia se trata de eso. Vean, doblados como viejos mendigos bajo bolsas, chocando las rodillas y tosiendo como viejas, maldecimos a través del lodo, hasta darle la espalda a las condenadas bengalas y arrastrarnos a un descanso remoto. Los hombres marchaban dormidos, muchos ya sin botas,
Cojeaban calzados de sangre, todos patéticos, ciegos todos, ebrios de cansancio, sordos, incluso a los silbidos de proyectiles decepcionados que caían más atrás. ¡Gas! ¡Gas! ¡Deprisa, chicos! En un éxtasis de torpeza, nos calamos torpes cascos justo a tiempo, pero alguno seguía pidiendo ayuda a gritos tropezando. Indeciso como un hombre ardiendo en llamas o cal viva, borroso tras los vidrios empañados y a través de aquella verde luz espesa, como hundido en un mar verde, lo vi ahogarse. En todos mis sueños, ante mi vista indefensa, se abalanza sobre mí, se atraganta, se ahoga, se apaga. Si en algún sueño asfixiante también pudiera seguir a pie, la carreta donde lo arrojamos y ver cómo retorcía los blancos ojos en la cara. Bueno, estas son el primer fragmento. No está, no está completo aquí. El poema es mucho más largo, pero es bastante crudo. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden decir, chicas? Stephanie escribió. Ah, ok. Es que como no se pone el go. Exactamente, sí. Gracias, Melanie, por avisarme. ¿Quién más? Yo digo que no era solo que se querían hacer los héroes, sino que realmente la publicidad y la propaganda hacía ver la guerra bien. Bueno, yo que vi el documental, creo que no relataban realmente lo que era ir a la guerra. Pues no sabían a lo que se enfrentaba. Y ya cuando estuvieron ahí, pues realmente se dieron cuenta de que ellos iban a morir. Sí, está muy, muy cañón eso. Piensen que es como si nosotros pensáramos que la guerra es linda solo si nos quedáramos con lo que vemos en los videojuegos, por ejemplo, o en las películas de acción. Ahora, más allá de eso, piensen en la violencia. Yo no voy a dejar de hacer énfasis en eso. Uno dirá, está muy lejos, pasó hace muchos años, pero es latente ese dolor. De verdad que son muchas, muchas, muchas cosas lo que involucra. Y lejos de verlo como algo lejano, me parece que la lección que podemos rescatar de la Primera Guerra Mundial, además de ver que el ser humano, perdiendo sus cadáveres, puede ser capaz de generar destrucción incluso bajo su propio perjuicio, perdón. Pero es recordar que esta posibilidad es latente, que el hecho de que exista o estallara un conflicto bélico puede turbar muchas cosas. Es como un virus. Y que por consiguiente, en la medida de lo posible, en el presente, para honrar a esas generaciones
que perdieron la vida durante la guerra, ya sea como combatientes o como población civil, es evitar en la medida de lo posible que vuelva a ocurrir en mi actualidad. O sea, construir un entorno de paz, pero no una paz así muy estúpida, muy ambigua, muy ay, pórtate bien y ya, no, sino una paz en el que esté sustentada en la empatía, en la justicia, en el cuidado al otro. Creo que la historia ahí puede ayudar muchísimo, más allá de generar morbo, por el poema, la lectura, por las fotos, más bien es recordar ese sufrimiento, sentir ese escarnio y decir, en la madre, yo no quiero que esto pase en mi entorno y tomar una postura, de alguna forma combatir esa violencia. Me parece que ahí la historia nos puede ayudar mucho, a tener empatía. No sé, creo que a estas alturas del partido me voy dando cuenta que la historia, compuesta además por este tipo de temas que me parecen muy importantes, se ha mal ocupado. Se ha dejado en letra muerta, demasiado anquilosada, académicamente hablando, solamente en muchos casos llenan el ego de los académicos o hacen leña de morbosidad cuando se llega a abrir de divulgación y esas cosas, y pues perdemos de vista lo más importante, que la historia nos puede ayudar a recuperar nuestra humanidad. Ahora consideren que hubieron muchos que ni modo le tuvieron que entrar porque había una presión social. Que si no vas a pelear eres un cobarde. Que ahí, por ejemplo, entraría hasta la cuestión de género, ¿no? Que cómo es posible que vas a deshonrar a tu país. Y eso, pues, conlleva a que tú vayas como bajo una situación coaccionada, más allá de lo que te plantean los medios de comunicación, que es también algo relevante. Aquí en la Primera Guerra Mundial es por primera vez en donde los medios convencen a las masas que es bueno combatir. Ahora, hubieron disidentes, hubieron gente que se opusieron a la guerra, los socialistas y los anarquistas dijeron, no, esa es una guerra de empresarios, es una guerra del capital, nosotros no tenemos por qué morir ahí. Gente como Emma Goldman del lado anarquista o Rosa de Luxemburgo del lado marxista van a escribir sendos escritos en contra de la guerra y la van a encarcelar por eso, ¿no? No, para darle un toquecito de perspectiva de género a la sesión. Bien, después de esto tenemos un, digamos, empujoncito del enfrentamiento en el año 1917. Aquí pasan dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que estalla la Revolución Rusa, que es el tema que viene a continuación. Y eso va a orillar a que Rusia se salga de la guerra y firme por separado la paz con Alemania con los tratados de Brest-Litovsk. De esa manera el frente oriental ya no existe, pero poco tiempo después los alemanes van a hundir un barco donde había pasajeros estadounidenses, el Lusitania, y eso involucra que los Estados Unidos entren a la guerra. Y estamos hablando de un país que generó sendos dividendos vendiendo armas como neutral. ¿Sale? Y entonces, chan, el hecho de que entrara un país del lado de los aliados sin haber tenido daños en su territorio y mandando una fuerza de 1.000.000 de hombres contra una Alemania desgastada, contra una Austria que nunca pudo vencer a los serbios, contra una Turquía que también no podía controlar las rebeliones de los árabes en su imperio, hizo que los imperios centrales colapsaran y en noviembre de 1918 se firmara el armisticio de paz.
¿Sale? Ahora, se van a dar una serie de tratados que van a ir generando una serie de elementos que van a ir definiendo la guerra. Los tratados de Versalles, por ejemplo, van a reducir enormemente a Alemania, les van a quitar sus colonias, les van a imponer digamos, una multa económica que los va a dejar en la quiebra. Francia va a ocupar el país y va a explotar sus minas de carbón. En Saint-Germain, lo que vemos es la disolución del imperio austrohúngaro, lo mismo que en Trianon. El armisticio de Mudros y de Sèvres tienen que ver con el imperio turco. ¿Sale? Y como una manera de reordenar el mundo tenemos los 14 puntos de Wilson, que de ahí se desprende la formación de la Liga de la Sociedad de las Naciones, que es el antecedente de la ONU. ¿Sale? La Liga de la Sociedad de las Naciones tiene como objetivo evitar que se desencadenara un conflicto de tal magnitud como lo fue la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Yo no había escuchado de los 14 puntos de Wilson. Sí, es una propuesta que hicieron el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, para, pues, generar un nuevo orden mundial. Pero obviamente, pues, no funciona. ¿Sale? Y la Liga de la Sociedad de las Naciones es de lo más importante. Otras causas que hay que considerar: la desaparición de los imperios alemán, austrohúngaro, ruso y otomano. Esos 4 imperios pasaron a la historia. Viene el surgimiento de los Estados Unidos como potencia hegemónica, que eso es algo muy importante. Países como Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia obtienen su independencia. De los despojos de los imperios que antes mencioné, va a haber una expansión de parte de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Es decir, como consecuencia de la guerra, obtienen nuevos territorios. Por ejemplo, Gran Bretaña ya controla totalmente Sudáfrica. Francia una parte del occidente de África y los Estados Unidos se quedan con varias islas del Pacífico. Europa, como foco de esta geopolítica, va a entrar en decadencia. Y eso va a implicar que los Estados Unidos poco a poco sean ese eje central del mundo. Ahora, esta idea de progreso, de que el ser humano es la gran fregonería y cuantas cosas les dije en las anteriores sesiones, aquí se quiebran. Y una manera en cómo se manifiesta esa desilusión es a través de las vanguardias artísticas. El futurismo, el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo, todo desde el arte va a retar el canon que hablaba del progreso. ¿Sale? Y bueno, lo más terrible, unas cifras de millones. Estamos hablando entre 14 y 22 millones, dependiendo de la fuente que agarren. ¿Sale? Eso fue el escenario que dejó la Primera Guerra Mundial. ¿Comentarios? ¿Dudas? Ninguna duda.
No, ninguna. No, ninguna. Vientos. Muchísimas gracias. Y con esto acabamos la Primera Guerra Mundial. Recuerden que desde el arte podemos acercarnos al tema, obviamente ya con una perspectiva más histórica. Les recomiendo, digo, no había mucho tiempo porque todavía tenemos que ver Revolución Rusa, pero les recomiendo que vean y le pongan especial atención a la canción de Present de Iron Maiden. La verdad es que hasta te pone la piel chinita de cómo el cantante va narrando cómo se va desarrollando la batalla. Y además se pone en la piel de un combatiente. El sonido, por ejemplo, de las guitarras está intentando imitar como si se movieran los tanques. No, o sea, sí está muy buena y es un tanto hasta escalofriante. Pero eso, reitero, te lleva a pensar en lo que enfrentaron esas personas. Me parece que el rock y el metal pues son buenos agentes para ponernos en el zapato del otro. Así es que ahí les hago la invitación a que estudien la historia desde otras formas. Igual si ven Caballo de Guerra, por ejemplo, que es una peli ambientada en la Primera Guerra Mundial, cómprense unos Kleenex porque está muy cursi. No está cursi, pero sí tiene sus momentos de, ay, voy a llorar. Vayan en esa línea. Hay otra que a mí me gustó mucho, se los voy a pasar en lo que se carga el video, que se llama Sin Novedad en el Frente, que por cierto está basada en un libro que por aquí lo tengo. Que si pueden comprarlo y les gusta la literatura, es una buena inversión. Yo lo compré en esta editorial que me costó 30 pesos, o sea, vale menos que mi clase. Pero está escrito por un sobreviviente de la Primera Guerra Mundial, que además fue de los que más estuvieron luchando en contra de que volviera a aparecer una guerra. Eric Maria Remarque es el autor de Sin Novedad en el Frente y cuenta cómo él y sus amigos van a pelear en la Primera Guerra Mundial para que les incentive el deseo de acercarse a este librito. Solo sobrevivió él. Y la peli basada en este está todavía más interesante y más cruda. ¿Sale? Sí que hay temas que tienen recursos suficientes para no verlos de una forma tradicional. Pero como lo comenté en el taller de estudio, ocupen el que más les aprovecho. ¿Sale? Bien, vamos a comenzar. Esta es Rusia. Un país que a principios del siglo XX estaba atrasadísimo. Era el último reducto de el antiguo régimen. Mientras todos los demás andaban ya en rollos de sí, liberalismo y el Imperio Ruso todavía mantenía una estructura de antiguo régimen. Haciendo referencia a qué, chicas, cuando hablamos de antiguo régimen, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Cuál es el aspecto político del antiguo régimen, el económico, el social y el cultural? ¿Sí se acuerdan? ¿Me repiten? Claro, que cuando hablamos de antiguo régimen, ¿a qué tipo de estructura nos estamos refiriendo? ¿Cómo era
el tipo de modelo político que implementaron, cómo era la economía, cómo era la sociedad. Pues se refiere a que aún estaban bajo la monarquía absoluta, que Ajá. todavía estaban pues guiados ay, perdón. Sí, no te preocupes. Pues sí, que todavía estaban basados y dirigidos por los reyes y la nobleza. Sí, sí, tienes toda la razón. Y ahí ya tenemos una de las causas que va a llevar a la Revolución Rusa. Vemos que esto involucraba efectivamente un modelo político en donde el zar, que así se le conocía al gobernante de aquel territorio, era el que tenía la última palabra. Y que pues también tenemos la Iglesia Ortodoxa como una institución importantísima. Esto involucraba que no había ningún tipo de tolerancia a la oposición política. Ajá, ¿cuál gobierno representativo? No, Ingatu, pero en ruso, ¿sale? Y entonces, esto implicaba que había un estado de permanente represión. Y aquí tenemos instituciones como la policía y la policía política y el ejército como los principales bastiones. Ahora, socialmente, Rusia va a estar dividida en esta forma. Bueno, antes pensemos en economía. La economía también va a estar caracterizada por un pobre desarrollo industrial. A pesar de ser un gigantón, los rusos no se industrializaron. Eso implicaba que las finanzas dependían de la producción agrícola. Al no haber una industrialización, es obvio que estamos viendo también un gran atraso tecnológico. ¿Sale? Consecuencia de esto, crisis política. Perdón, crisis económica, devaluación. Entonces, ¿se podría decir que Rusia salió de la guerra por los problemas que tenía aparte, como problemas internos? Exactamente, Ah, exactamente. ok. Exactamente. ¿Sale? Ahora, cabe señalar que el único punto de Rusia que estaba ahí medio industrializado era el occidente. Ahí también entendemos por qué los rusos andaban sobres de la península balcánica. Ahora, también agregan esto periodos de escasez. La gente se muere de hambre. Y ustedes saben que sin hambre la cosa está mal. Hay muchos descontentos. ¿Sale? Ahora, para acabarla más de amolar, vemos cómo va a estar organizada la sociedad rusa, que es una típica de antiguo régimen. Tenemos el zar en la cúspide, la nobleza y la iglesia como principales detentores de privilegios. Otro tanto va a suceder con el ejército, pero no con los soldados, que a ellos también les va a ir muy mal, y eso nos dio a entender por qué los soldados van a apoyar la revolución, sino los oficiales. Los oficiales eran nobles, eran gente que ni siquiera sabían cómo pelear, y los que no se llevaban la friega. Cosa que sí, el pobre soldado de origen campesino sí llegaba a vivir. ¿Sale? Ahora, aquí, al no ser una sociedad industrializada, vemos que hay pocos trabajadores y muchos campesinos. Estamos ante un país rural
¿Sale? Que bueno, está ejemplificado con esta bonita, en este dibujo tan bonito. ¿Sale? Ahora, culturalmente, bueno, ideológicamente en la revolución van a participar varios grupos. Tenemos el nihilismo, que va a estar integrado por inconformistas, que muchos de ellos son de las clases altas, que decían, sí, destruyan el zarismo con una revolución campesina y socializamos la tierra. Va a estar un poco asociado al anarquismo, ¿sale? Luego tenemos el Partido Socialista Revolucionario, que propugnaba una sociedad colectivista rural. O sea que eran como los competidores de los bolcheviques, pero más moderados. Luego tenemos el Partido Constitucionalista Democrático, los cadetes, que ellos planteaban un liberalismo democrático. Ya saben, lo que hemos visto en las clases anteriores. Luego están los mencheviques, que son parecidos a los socialistas, pero que la única diferencia es que antes tenían que transitar al capitalismo para después llegar al socialismo. Y los mencheviques fueron parte del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Luego tenemos los bolcheviques que van a seguir a Marx. Ahora, conforme pasó la guerra, el Partido Socialista Revolucionario y el Partido Constitucionalista Democrático van a adscribirse a los mencheviques. ¿Sale? ¿Dudas sobre estos grupos y lo que buscaban? No, todo bien. Ahora, antecedentes de la guerra lo tenemos desde finales del siglo XIX con el régimen zarista de Alejandro III y Nicolás II, que van a ser represores, pero van a traer orden social, y en el caso de Alejandro III, va a implementar una cesión de derechos. Luego, entre 1861 y 1914, tenemos ligeras reformas. Se va a abolir a la servidumbre, se va a intentar industrializar, que bueno, son cosas que no prevalecen, ¿sale? Luego tenemos el peso de la religión. Reitero, la iglesia aquí también tiene mucho poder. Otro antecedente inmediato va a ser la Revolución de 1905, que va a ser producido por malas cosechas que van a provocar revueltas campesinas. Va a haber una superproducción, un subconsumo, lo cual representa una inquietud de los obreros. Algo que va a hacer que todavía sea más difícil esto va a ser la guerra ruso-japonesa. El conflicto de estos dos países va a ser por Corea. Y Rusia, para poder sacar este compromiso, va a elevar los impuestos y a obligar a los campesinos a entrar al ejército, cosa que va a enojar al pueblo. Y esta revolución va a estallar con revueltas y miles de huelgas que van a ser reprimidas por el ejército. Aquí la burguesía, que recuerden que políticamente están marginales, en tanto que son del antiguo régimen, se van a aliar con los obreros. Algo que pasó, por ejemplo, en las revoluciones de 1848. Pero la represión se recrudece y al final esta revolución no va a cuajar. Sin embargo, el desprestigio del régimen zarista va a estimular a los opositores políticos, y de aquí viene el Partido Socialdemócrata Ruso, en donde van a estar incluidos los bolcheviques y los mencheviques. ¿Sale? Ahora, lo que va a motivar realmente la Revolución Rusa va a ser la Primera Guerra Mundial. La revolución va a dividirse en dos etapas, la de febrero y la de octubre. La chida es la de octubre.
¿qué sucede con el de febrero? Pues que la gente ya está hasta el copete, se va a levantar contra el zar. Antes se habían organizado en soviets. Los soviets son asambleas directas de campesinos, soldados y obreros. Así es que tenemos soviets mencheviques, soviets bolcheviques, soviets anarquistas. Entonces prácticamente todos ellos van a saltar en contra del zar. Ya no pueden más. Es un movimiento generalizado que en este primer momento va a estar dirigido por intelectuales y burgueses. ¿Sale? Logran ganarle al zar y aquí Kerensky va a tener el poder. Recuerden que Kerensky es líder del Partido Socialista Revolucionario. La bronca con Kerensky es que le había prometido a los rusos que los iba a sacar de la guerra y no lo hizo. Eso, y que para poder contrarrestar, a los bolcheviques, va a coquetear con los burgueses y con lo que quedaba de la nobleza. O sea, ahí va a tener un error muy grave. Y entonces, dado que se desacreditó solito Kerensky, eso va a provocar que haya una segunda etapa de la revolución. Pero esta vez ya con los bolcheviques como líderes. Y es una etapa mucho más radical que la de febrero. Aquí se van a ir contra todo lo que era el antiguo orden. Lo que era lo que buscaban los bolcheviques, la supresión del régimen parlamentario burgués, o sea, ellos se dieron cuenta que la democracia sencillamente fue un engaño. Nacionalizar la banca privada, como buenos marxistas, suprimir la propiedad privada y colectivizar los medios de producción. Y no queremos más monarquías, lo que queremos es una república de soviets. ¿Sale? Una especie de república federada. Así que bueno, la violencia va a ser muy grave, a tal grado que van a asesinar al zar Nicolás II y a toda su familia. Y en este inter, unos emisarios de los bolcheviques van a firmar con los alemanes la paz que les había comentado, los tratados de Brest-Litovsk. Rusia va a ceder lo que es Lituania, Letonia y Estonia, que están en el Báltico. Déjenme regreso algunas láminas más. Bien, va a ceder esto a Alemania a cambio de firmar la paz. Cosa que Alemania por supuesto que acepta. Lo que menos quiere es tener más gente contra la que pelear. Sin embargo, pues ya vimos que no le duró mucho el gusto a los alemanes. ¿Sale? Y mientras tanto al interior de la República al interior de Rusia hay una guerra civil entre bolcheviques, que van a ser conocidos como los rojos, contra los mencheviques, que van a ser conocidos como los blancos. Ahí hay de chile, mole y pozole, desde los que quieren restaurar la monarquía hasta los que quieren un gobierno democrático. ¿Hasta aquí vamos bien, chicas? Sí. Sí, todo. Todo perfecto. Bueno. ¿Qué consecuencias vamos a tener de esto? Bueno, la Revolución Rusa va a constituir el primer hecho histórico mundial en el que las ideas de Marx van a bajarse a la práctica. ¿Sale? O sea que aquí, si se acuerdan de lo que vimos con el socialismo científico, estamos ante la dictadura del proletariado, la cual se va a afincar en colectivizar los medios de producción para que todos puedan tener derecho sobre él. Obviamente el Estado va a ser el eje rector. ¿Sale? Esto va a implicar desafortunadamente que no va a haber un autocuestionamiento y cada vez alejamiento mayor de las élites del partido obrero con las bases, se genera una nueva jerarquía que diera pie a que pues, la URSS tuviera un toque de ser autoritario, incluso con Lenin. ¿Sale?
Ya a mediano plazo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que existiera un país socialista o comunista va a dar pie a que el mundo se dividiera en dos bloques. Pero ojo, esto es hasta 1945. Sin embargo, sí es una consecuencia directa de la revolución. Y durante la Guerra Fría, la Unión Soviética va a marchar a la vanguardia de los países del bloque socialista. Eso lo vamos a ver con mayor detalle el día viernes. Oh, sí. ¿Sale? Y, bueno, ya como última referencia, el proletariado va a conquistar el poder político y se estableció la dictadura. Pero como les comentaba, esto al final se cortó, se rompió. No hubo más. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Cómo se sienten, chicas? ¿Cómo andamos? Pues entonces tengo, bueno, no dudas, sino como para reafirmar nada más. Ajá. Entonces en la Revolución Rosa buscaban que los campesinos como que tuvieran más voz durante, bueno, en Rusia, ya no estar bajo el régimen zarista, sino tener una democracia. Exacto, por una democracia directa, es decir, que no hubiera una representatividad por parte de partidos políticos, sino ellos. Pero desafortunadamente ahí la revolución se fue paulatinamente torciendo. Y por eso tenemos el advenimiento de un Estado autoritario. Ok, gracias. ¿De nada? Ok, doy unos minutitos. Melanie. Mande. ¿Tienes Es que alguna estaba duda? escribiendo. Ah, ok. ¿Tienes alguna Sí. duda? No, ninguna, solo un poco revuelta con los bolcheviques y los moncheviques. Es que Bolcheviques y mencheviques. eso, está muy raro ahí. Sí, es más fácil que lo apliques como blancos y rojos. Ok, ok, para distinguirlos mejor. Sí, Sí, porque me confundo un poco con eso. sí, sí. Acuérdate que los bolcheviques están liderados por Lenin, Trotsky y Stalin y van por un estado obrero bajo las ideas de Marx. Los mencheviques que originalmente eran, sí, estamos de acuerdo contigo, pero antes tenemos que transitar al capitalismo. Después ahí se van a unir los liberales, va a ser un mole, un chile mole y pozole. Y van a ser conocidos como blancos. Ok. ¿Sale? Ahí entra Kerensky. ¿Va? Va. Vientos. Pues vamos a pasar al siguiente punto de la clase. Y son los años 20. Chan, chan, chan. ¿Sale? Esto es un preámbulo de lo que vamos a ver mañana con la Segunda Guerra Mundial. Así es que tráiganse a los Guns N' Roses porque esto va a ser bienvenido a la jungla. Ah, dato cultural y tarea para que mañana puedan entender mejor lo que vamos a ver. Que mañana es probable que acabemos el curso, veamos Segunda Guerra Mundial, veamos Guerra Fría. Y es que investigan cómo se organiza y en qué consiste el estado de bienestar
Bueno, por ahí Estefanía ya sea un poquito más de esto, porque lo vemos en Historia de México, pero no está de más que repasen el estado de bienestar y que lo comparen con el neoliberalismo, porque eso es lo que vamos a topar mañana. ¿Sale? Vamos a ver ya la última parte del mundo actual. Bien, pues ¿alguien ha ido a Six Flags? Sí. Vientos. Rubí, Estefanía. Voy a ver el chat. No, yo no. No, yo tampoco. Bueno, espero que cuando acabe esto lo visiten. Es muy simpático. Ese parque, que creo que ya van a hacer otro, fíjense. Por ahí escuché, pero al momento en que entran al parque de diversiones les entregan un mapita en el que ustedes dicen, ustedes están aquí. Y este cuadro que me encontré, no saben, esas personas que hacen este tipo de cuadros se tienen que ir al cielo. Pero esta gente, hagan de cuenta que este es un mapa del tema que hoy vamos a ver. Usted se encuentra aquí. Al final de la Primera Guerra Mundial, durante la firma de los tratados de Versalles, vamos a ver un poquito la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, los dulces años 20, el reordenamiento del mapa político de Europa, que sí ya lo tocamos hace unos momentos, la consolidación de la Unión Soviética, y después está el punto de quiebre, 1929. De aquí para acá son 10 años muy lindos en los que parece que el mundo va a cambiar, pero después de la crisis del 29, los 30 resultan ser muy tensos. Y es ahí en donde va a ocurrir el ascenso del fascismo y la creación de la Sociedad de las Naciones se va a dar durante los 20, pero va a servir para 3 cosas que ya se imaginan. ¿Ok? Entonces ahora vamos, el momento en que al final de la guerra llega la dulzura para los Estados Unidos. Ustedes recordarán que los Estados Unidos van a quedarse como la principal potencia después de la Primera Guerra Mundial. Y era bastante obvio. No hubo batallas en sus territorios, llegó al final del conflicto y ganó. El esfuerzo que hizo realmente no fue igual que el de Inglaterra, Francia o Alemania. Entonces eso dejó a los gringos bien parados. Como ustedes recordarán que el capitalismo está en constante expansión, es necesario encontrar nuevos mercados. Ahora, también acuérdense que con la Primera Guerra, las empresas las empresas europeas van a ir quebrando. Y esos nichos los van a ir moviendo, los van a ir absorbiendo los Estados Unidos. O sea que hay una expansión del capital estadounidense. Eso generó ganancias, que dio un superávit económico a los Estados Unidos. Bueno, México en esa época tampoco se puede quejar porque su economía estaba anclada a la de los USA. Entonces por aquí también no estuvo tan mal el asunto. Ojo, dije tan mal. Pero para poder ampliar las ganancias, se pensó que era buena idea apoyar a la reconstrucción de Europa. Okidoki. Pero eso tiene una bronca, porque los estadounidenses soltaron todo a crédito. ¿Y qué pasa cuando la industria sigue produciendo, pero no hay un capital que retorne? Y además te dejan de comprar. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando produces más de lo que estás vendiendo? ¿No se les ocurre? ¿Las ganancias?
menos ganancias. Exactamente. Rubí y Stephanie dicen que Ay, otra vez ahí dice, este chat. Se me acostumbro más al audio a ver. Sí, sí, Melanie. Pérdidas, exacto, el estrés en el negocio, sí. Voy a estar más al pendiente del chat, dispénsenme. Sí, efectivamente, y ahí tenemos el origen de la crisis del 29, en donde Marx en su Capital ya había previsto que si el capitalismo tenía esa dinámica, iba a tener una crisis estructural. Ahora, ¿cómo se va a dar el crack? Pues viene, todo parte de lo que ustedes me comentaron. Se les quiebra el negocio. Imagínense, tengo ofertas de 10 horas, 10 cursos de clase. Sí, pero nadie viene. No hay entradas. Sigo produciendo material. No hay entradas. Y entonces el empresario dice, ok. Los almacenes se están saturando. Bueno, en mi caso, los cursos se van a ir cerrando. Eso implica que estoy en aprietos. Según los jineteos del capitalismo, cuando eso pase tienes que invertir en la bolsa para que de alguna manera con esa movilidad económica saques ganancias. Pero es un albur, pero juégatela. Chan. Pues resulta que la bolsa también se cae y eso va a tener, va a perjudicar tanto a los inversores particulares como a las empresas y a los bancos, o yo, por ejemplo, que había invertido en la bolsa para sacar ganancias y poder estabilizarse. ¿Qué sucede? Que llega el pánico. Y algo también muy importante, como Estados Unidos no se está quedando sin dinero, le dice a Europa, págame, págame, págame. Y Europa, no tengo, no tengo, no tengo. Entonces no hay un retorno. Siguiente punto, pánico, hay devaluaciones. Se está viendo que la moneda pierde poder adquisitivo. ¿Y qué hace la bandita? Porque además los precios aumentan, ingreso, tenemos que retirar dinero de los bancos. Eso va a provocar que los bancos agoten su liquidez. Y si no hay dinero, no tengo con qué prestar. Ni a consumidores ni a productores. Sin ayudas ni crédito, las fábricas no tienen cómo producir, por lo tanto cierra y aumenta el desempleo. Fíjense qué terrible. Algo muy terrible. Y eso va a traer consecuencias muy graves. En el caso de Estados Unidos, mucho tumulto social, así brutal. Nivel, ya se armó la revolución, la gente está desesperada, pero aquí entra un inglés llamado John Maynard Keynes, quien había analizado y estudiado por qué el capitalismo llegó a ese punto de quiebre y dijo, somos bien güeyes, no estamos dando facilidades para que la gente consuma. No pagamos bien y lo poco que llegan a ganar lo invierten en casa, vestido y sustento que tampoco lo llegan a satisfacer. El mercado no puede regularse por sí solo. Necesitamos que el Estado intervenga para generar las facilidades de tal manera que haya un crecimiento desde adentro. O sea, que sea la industria nacional el pilar de la economía. Si hay empresas, hay trabajo. Si la gente trabaja, produce, pero también consume porque gana dinero. Ahora, queremos que todos gasten el mayor dinero posible en mercancías, porque eso es lo que va a orillar a que se abran más empresas. Como aumenta la demanda, la oferta tiene también que elevarse. Entonces el Estado ahí va a hacerle caso al socialismo utópico y va a dar algunas concesiones sociales. Ah, sí, que voy a invertir en salud. Te voy a dar viviendas, o bueno, voy a hacer las cosas para que tengas viviendas accesibles. Una casita, más o menos chida. No un cubito de casas, creo, de Infonavit que ya no alcanza ni para vivir solo. Y que esas ahorita son de las residencias, creo, bueno, ¿cuáles residencias? Departamentos, no ni llegan a eso. ¿Sale?
Entonces, ¿qué va a ocurrir con eso? Que la gente se va a empezar a tranquilizar, ya no quieren revolución. Va a haber una movilidad social, porque la gente que se prepara va a encontrar mejores puestos y eso implica mejores salarios y mejor salario, mayor poder de consumo. Y eres lo que compras, ya desde ahí viene eso. Las medidas que John Mayall le propone al presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, va a dar pie a lo que se conoce como New Deal, y eso salva de un colapso más fuerte a los Estados Unidos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con la crisis del 29? No, hasta ahorita no, ninguna duda. Gracias. Bien, ahí tuvieron una mini clase de economía. Melanie, Estefanía, perdón. No, ninguna duda. Ok. Pero ¿qué pasa en Europa? En Europa surge un poder oscuro, el totalitarismo. ¿Qué les evoca estas imágenes? Por cierto, vean esa película de Chaplin, es buenísimo, El Gran Dictador. ¿Qué les evocan esas imágenes? ¿Dictadura? Dictadura, exacto. O sea que una de las cualidades del totalitarismo es un gobierno autoritario que llega por la violencia o la coerción al poder. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les evoca? Estas imágenes. Militarismo. Exactamente. Una, el predominio del Estado sobre la sociedad, que eso implica homogenizar, todos son iguales. Esta es una rolísima. Another Brick in the Wall, de Pink Floyd. Y sí, el militarismo. El crecimiento de un país va a ser a partir de la expansión militar. Y toda la sociedad se cuadra. Esto implica que los individuos no tienen derechos humanos ni de ningún tipo. ¿Qué más vamos a ver ahí? Vamos a ver que el Estado controla los medios de comunicación. Se va a hablar de que tu raza es única y diferente, es un nacionalismo extremo y tienes muchas ganas de pelearte con el prójimo y con el vecino. ¿Sale? Ahora, ¿por qué creen ustedes que un modelo político de este calibre va a conquistar el poder? ¿Qué condiciones llevó a eso? ¿Cómo, perdón? No oí bien. Ok. ¿Cuáles Como van que a se ser cortó, las ¿no? condiciones que llevan a que el totalitarismo se apodere del gobierno de países como Alemania, Japón, Italia, España, entre otros? ¿Qué es lo que hizo que esta filosofía política conquistara el poder? ¿Qué condiciones conllevaron? Las leo, las oigo. La verdad no sé, profe. ¿No sabes? Bueno, ahí les va.
para que un país caiga en el totalitarismo, debe de tener una crisis muy gruesa. Un Estado que no esté a la altura de los acontecimientos, que no garantice una oportunidad de desarrollo y una estabilidad para los ciudadanos, o sea, que sea débil. México, aguas, porque este tema está terrible. Segundo, que haya una crisis económica muy fuerte, de tal manera que cada vez sea más difícil sobrevivir, y eso involucre desesperación. Ay, uy, México. Tercero, y aquí estamos hablando que tampoco hay una alternativa política que abone las cosas. O sea, que no hay una opción. México. Agréguenle la gran polarización social, una desigualdad social tremenda, tremenda, en donde solamente comunidades muy herméticas, pero con fuerte grado de cohesión, van a poder sobrevivir. Por ejemplo, como los judíos. Otros, valen cake. Siguiente ingrediente, haber perdido una guerra mundial que te deje hecho pomada. Y lo más importante, ¿qué creen que sea? ¿Qué creen que sea? ¿Cuál sería el ingrediente que faltaría para que haya totalitarismo? ¿Qué se les ocurre que faltaría? El meter miedo, ¿se podría hacer? Exactamente. Correcto, correcto. El miedo, la desesperación, el que no hay otra salida. De hecho, la manera en cómo los grupos totalitarios convencen a las masas y a las sociedades de que les hagan caso y sean la neta del planeta es muy parecido al proselitismo que llegan a ser algunos grupos evangélicos, y sobre todo la metodología de colectivos como Alcohólicos Anónimos y eso. O sea, aquí me encanta hacer esta analogía entre los individuos y las sociedades. Espero que no hayan pasado por eso, y si sí, pues no haya sido tan fuerte. Por fortuna, en mi caso, no ha llegado a niveles así, pero sí he tenido gente cercana que ha pasado por dicha situación. Estábamos bien estable, llega un momento crítico en el que ¡pum! Nos parten la madre, no hay nada, nos hacemos pedazos, y nuestro contexto tampoco da motivos o circunstancias para salir adelante. O sea, estamos quebrados completamente. Piensa en un evento tan traumático o una tristeza tan profunda como una ruptura amorosa, y más de una relación de muchos años. Piensen en eso. Entonces uno se siente desolado, se siente escéptico de que las cosas vayan a cambiar, lleno de miedo, desesperado, y con un deseo, con una necesidad, mejor dicho, de sentirse considerado y que forme parte de algo más grande. Como quien dice, se nos quiebra el sentido de nuestra existencia. Angustia, exacto. Entonces, en esa etapa tan susceptible, hay lenguas viperinas que pueden ser un pretendiente tóxico y controlador, esto para el rollo socioafectivo,
un colectivo como un grupo religioso fundamentalista, alcohólicos anónimos y ese tipo de cosas, que te van enganchando con un discurso. No, es que tú eres importante y formas parte del plan maestro de Dios, y mira que Jesús, y mira que yo te voy a hacer esto. Entonces van a ir subsanando esa necesidad, de tal manera que tú dejas de pensar por ti mismo y te vuelves un títere de ese grupo o esa colectividad. El hecho de que renuncies a pensar hace que te vuelvas intolerante, a que creas cualquier cosa, que con tal de sentirte apapachado, sigas una serie de normas que en tus 5 sentidos no lo harías. Por supuesto que hay una serie de mecanismos de manipulación y de coerción que hacen que además tú aparentemente te sientas en paz y te sientas bien con esa gente. Pero al final te vuelves un títere, te vuelves dependiente, ya sea del grupo, ya sea de la persona, ya sea de un líder. Y te vuelves un fundamentalista, alguien sin criterio. Más si, por ejemplo, llegan a haber elementos reales que te hagan pensar que sí, fue la decisión correcta, ¿no? Que seas un nuevo hombre y ya lo hagas, pero que al mismo tiempo reprimas otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, gusto, sexualidad, qué sé yo. Eso yo lo he visto, por ejemplo, mucho en la gente que conozco que se ha vuelto evangélica o testigo de Jehová. Y es un proceso muy parecido, al que están viviendo, por ejemplo, en los 30 Alemania o Italia. Sociedades quebradas, con un montón de angustia, que tienen un gobierno que no les da pie para poder salir adelante. Básicamente sin futuro. Además, sociedades muy orgullosas, sobre todo los alemanes. Y que de pronto aparezca un grupo como el Partido Nacional Socialista Alemán, los nazis, o el Partido Fascista Italiano, y que te hablen bonito, pero que también hagan una demostración de fuerza que te maraville, se involucra a que esos partidos conquisten el poder y tú, sin esa voluntad, sin pensar las cosas, te vuelvas sus servidores. Porque la Segunda Guerra Mundial no se hace con 200 mequetrefes, ahí hablando de tontería y media, sino es que la sociedad en su respaldo en su momento los apoyó, participó. Por eso para el alemán, para el italiano, para el japonés, hablar de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de concentración en Alemania, en Japón, y bueno, toda la barbaridad que involucró la Segunda Guerra Mundial y que vamos a ver el día de mañana, les genera remordimiento, les genera culpa. Por eso en esos países hablar de totalitarismo es muy difícil, pero al mismo tiempo lo tienen bien reprimido y acallado, porque saben las dimensiones, ¿sale? Entonces, eso nos lleva a pensar por qué no en todos lados se dio ese tipo de modelos, solo en aquellas sociedades que estaban quebradas. Les digo que a mí me gusta porque mezclamos sociología, historia con psicología. Y además tienen un discurso muy retórico. Vean los videos de Hitler, de Mussolini, de Franco. Bueno, los tres tienen cara de mamones. Pero son muy retóricos, muy elocuentes. Y eso inconscientemente te hace sentir parte de un grupo más grande. O sea, las endorfinas están así, fum, 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 fum. Agréguenle también toda la parafernalia que ocupan, ¿no? De a gratis así en la noche con discursos. O sea, estos cuates tenían todo un plan bien locochón para controlar a la gente. Y el crecimiento que hicieron fue aparente porque se dio a partir de la expansión, de la conquista del derecho vital. En el caso de Alemania, Austria, Checoslovaquia y lo que va a desencadenar la guerra, Polonia. En el caso de Italia, Libia, Eritrea, Etiopía. ¿Sale? Exacto, pero no era el que los escribía, más bien se lo hacían, pero el cuate tenía carisma y sabía ser muy elocuente. ¿Ok? Y en Japón, ahí se va a combinar
con el tradicionalismo de una sociedad tan abigarrada en sus costumbres, pero que al mismo tiempo va a permitir un poco de influencia de Occidente. Ese crecimiento aparente a partir de la conquista de nuevos territorios, en el caso de Japón, va a ser la ocupación de China, país que estaba inmerso en una guerra civil. De hecho, van a conquistar Manchuria y van a crear un país que se llama Manchukuo, que en realidad era japonés. Van a atacar Corea y van a ir ocupando toda esta zona. Y de hecho, eso es lo que va a llevar a que Japón y los Estados Unidos tengan un enfrentamiento. Entonces, a raíz del avance del totalitarismo, vamos a ver que en los 30s la situación estaba muy tensa. Algo que se va a agravar con la Guerra Civil Española. Lugar en donde los italianos y los alemanes que ya formaron el eje Berlín-Roma van a probar los avances en su industria bélica que hubieron. Van a mandar aviones, tanques para apoyar a Francisco Franco, un general español totalitario que lucha contra la Segunda República Española, que es de chile, mole y pozole, porque hay desde demócratas hasta socialistas. Y bueno, la Guerra Civil Española, que va a ser uno de los conflictos también más sangrientos del siglo XX, van a ser una antesala de la Segunda Guerra Mundial. O sea que las cosas están al rojo vivo otra vez. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, hasta ahorita todo muy bien, gracias. No, yo tampoco tengo duda. Perfecto. Igual, sin ninguna duda. Y pues bueno, no se pierda el próximo capítulo de esta fatídica saga. ¿Ok? Mañana es probable que agotemos los contenidos de Historia Universal para tener espacio el viernes de aplicarles el examen. ¿Vale? ¿Algún comentario? ¿Cómo sintieron la clase de hoy? ¿Qué les parecieron los temas? Pues a mí hasta el momento se me ha hecho más interesante y he tenido como un panorama más abierto de pues de todos los temas y la verdad pues se me ha hecho más divertido como el aprenderlo y pues aparte nada más pues es como, bueno, ahora que ya lo entiendo mejor pues solo es como seguir estudiando los temas o lo que me llegue a fallar para ya tener pues todo mejor planteado. Ok. Pero sí se me ha hecho muy muy bueno. Muchas gracias. ¿Qué les iba a comentar? ¿Les ha servido la guía? Chicas, ¿sí las han ido consultando? Sí, yo sí la he ido consultando igual para hacer como repaso. Ajá. Y sí me ha servido mucho. Ok, ¿está entendible la guía o hay algo ahí que ajustar y que mejorar? ¿Cómo sienten la guía? La guía está muy buena. Yo digo que sí, sí está accesible y está, pues sí, la verdad es que sí sirve. Yo también la repaso y creo que sí, sí nos ayuda. ¿Está mejor o peor que otras guías que oferta el mercado? Pues para mí está mejor que otras que he consultado porque en otras como que ponen mucha información, pero no muy clara, no muy, pues sí, no muy clara. Uh-huh. Y en esta sí la entiendo mejor porque es más clara. Ok, bien. Bien. Pues cualquier cosa respecto al material que les he recomendado, díganmelo por favor para que yo lo mejore o busque recursos más adecuados, ¿sale? La idea es en ese sentido estar un paso adelante de lo que ofrecen otros cursos de preparación y sobre todo pues darles herramientas que realmente les sirva para aprender, no memorizar. Acuérdense que esto no se trata de hacerle así como caja registradora, tic, tic, tic,
Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, y llega el examen y ¡pum! Como si fuéramos metralletas, ¿no? No, sino realmente pues, aprender, que implica integrar la información, procesarla, interpretarla, aprenderla con H, y de esta manera que quede bien, bien firme para lo que se venga, ¿sale? Y eso lo van a ver el viernes, ¿ok? Entonces, bueno, me da mucho gusto que las cosas estén sirviendo. En Filos todavía no me aviento a hacer un manual, porque me falta ahí conocer un poquito más. Ahí sí necesito el coacheo de alguien que sea realmente filósofo y que esté filoso para eso, en especial el de lógica. Pero yo espero que este año sí me chute mi manualcito de Filos. El de Geo ya está. Por ahí si lo quieren, pues se los puedo conseguir totalmente gratis. Y pues bueno, creo que Estefanía ya tiene el de Historia Universal, perdón, el de Historia de México. No sé si ya se los pasé a ustedes, si no, pues avísenme y si van a estar conmigo en el taller que empieza el día lunes, ese sí empieza el lunes, pues se los proporciono lo antes posible para que puedan darle una checada, una lectura y que empiecen a hacer sus notas. ¿Sale? Entonces, bueno, si no hay alguna otra inquietud, comentario, hasta aquí la dejamos y nos vamos el día de mañana con los fregadazos. Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y las golondrinas preliminares. ¿Qué tal? Nos vamos el día viernes para poder hacer el examen y esa retroalimentación. Okidoki. Muy bien, muchas gracias. De nada, así es que estudien. Pues bueno, nos vemos el día de mañana, chicas. Que tengan una excelente tarde. Y estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta Muchas mañana. gracias, hasta mañana. Hasta mañana.